Informe Podcast, periodismo científico. Hoy en el Informe Podcast nos acompaña la licenciada Tatiana Aguilar, experta en el idioma inglés y también en bibliotecología. Además tiene una amplia experiencia en la producción editorial científica a nivel nacional. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Informe Podcast. Yo soy Wilber Monterrosa y para mí es un placer saludarles nuevamente en otra emisión de este podcast en el cual tocamos temas relevantes, por supuesto, de ciencia, tecnología, innovación, medio ambiente y salud. Y hoy me acompaña la licenciada Tatiana Aguilar, quien como ustedes pudieron apreciar en la cápsula previa, es experta en el tema de bibliotecología y el proceso editorial. Justamente el tema que tenemos ahora y que va a aparecer acá en sus pantallas sobre la relevancia del proceso editorial científico. Tatiana, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Un gusto, Will, de estar con ustedes y pues de dar este importante tema para que podamos ver tanto el proceso básico y que podamos como identificarlo y transformarlo en un producto editorial. Perfecto. Tatiana, la pregunta de cajón tendríamos que comenzar y es, ¿qué es el proceso editorial científico? Este proceso es, digamos, sí es un proceso editorial, tanto que puede ser diferentes tipologías como libros académicos, puede ser también revistas científicas, de acuerdo a los lineamientos que se puedan llevar dentro de alguna institución o también líneas de investigación que pueda llevar la editorial. Entonces, ya definiendo bien como el objetivo, también podemos ir ya viendo los procesos que deben de garantizar ética, buenas prácticas en la parte de la recepción de manuscritos, por ejemplo. Entonces, para que todo el contenido que nosotros vayamos a publicar, que ese sería como el fin en todo este proceso, pues tenga calidad, tenga también hallazgos científicos, tenga ese respaldo, pues que toda la información que se vaya a dar al lector pueda servir y garantizar que sirva para futuras investigaciones. Entonces, todo este proceso es largo, pero principalmente nuestro iniciador lo constituye nuestro autor. Entonces, acá quiero enfatizar que el autor es una pieza clave para poder iniciar en todo este proceso. Entonces, mediante toda la entrevista vamos a ir viendo cada uno de estos cadena de valor, porque también la gestión editorial es una cadena de valor que llega hasta su publicación. Interesante. Con Tatiana, querida audiencia, platicábamos fuera de cámara sobre la historicidad que ha tenido todo el proceso editorial para preservar precisamente el conocimiento, y justamente es esta historicidad la que también no me gustaría dejarla, Tatiana, sin mencionarla, porque todo este proceso del que ahora nosotros gozamos a través de ir a un repositorio digital o ir a una biblioteca, consultar un libro, ha sido justamente producto de este proceso que nos acabas de mencionar. ¿Podemos amplificar algo de esta parte histórica y por qué debemos ponerle atención a esta época, ¿no? A este proceso, y cómo se va guardando un legado de generación en generación? Claro, y pues prácticamente nosotros en El Salvador lo estamos llevando hace como 10 años como ya iniciativa de, tanto pueden ser acceso abierto por diferentes tipos de vías o también comercial, porque acá también podemos ir viendo en el proceso editorial tanto científico. Pero ya hablando de historia, esto inició allá por 1950. Prácticamente en estas editoriales grandes como Scopus, Elsevier, que en algún momento pues ellos tenían como en el máximo esplendor, ¿verdad? De poder hacer toda la parte comercial, poder hacer la recepción de todos esos manuscritos y pues todo el mundo quería publicar con ellos. Entonces, desde por ese momento de 1950 hasta 1980, por ejemplo, ya hubieron iniciativas tanto en México, Brasil, que son nuestros como referentes, en las que dijeron, bueno, vamos a hacer una iniciativa en acceso abierto. Entonces, realizaron diferentes iniciativas de acceso abierto, también además de tanto convenios, congresos o lo que se pudieron haber planteado en ese momento, surgieron los software en acceso abierto. Entonces, ya hablando tanto de software,
También ha apoyado tanto en los procesos editoriales, que en ese caso pues les puedo especificar un poquito más, porque ese es mi rubro. Es mi rubro de conocer tanto los software que pueden utilizarlo para publicación y también dar más alcance, posicionamiento, también dar el alcance a los autores con su factor de impacto, que ya aquí hablamos acerca de las citas. Las citas, es decir, quién ha utilizado nuestra producción en determinado país y que ha servido para generar más producción científica. Entonces, estos software han venido colocándose, como por ejemplo tenemos el OJS, que es el Open Journal System para las revistas científicas, y pues prácticamente su valor pues es solamente su instalación, tener un almacenamiento en la nube, y también quien lo realice. Más sin embargo, existe esta iniciativa que el código está abierto y pues cada editorial lo puede realizar si tiene ese tipo también de conocimientos tecnológicos para poder hacer la instalación. Eso es lo único o el requisito más importante que podría yo destacar. Y luego de eso también están otros software que también son especializados, pero la venta es mucho más alta de lo que podrían tener estos software de código abierto. También tenemos el DSpace. El DSpace es otra iniciativa para repositorios institucionales y ahora con una integración que es CRIS. Entonces, con la integración de CRIS nos ayuda bastante a poder tener diferentes tipos de estadísticas, tanto para los investigadores, organizaciones o del departamento de cada una de las de la institución que quieran conocer más allá de algunas métricas o indicadores científicos que pues puedan manejar a través de, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro CONACYT, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de instituciones que nos piden diferentes reportes, entonces nos ayuda para poder ir recopilando esa información. Bien, Tati, ¿por qué es importante, esta pregunta debo hacerlo, por qué es importante observar el proceso editorial para garantizar la calidad de una investigación científica? Sabemos que una investigación científica lleva todo un proceso largo, minucioso, de mucho esfuerzo, de recursos, de tiempo del investigador, pero el proceso editorial es otra fase, es otra etapa, y la pregunta puntual es esta: ¿por qué es tan importante para garantizar esa calidad que vamos a luego tener alojada, ya sea en digital o en impreso? Claro, como te digo, primero comienza con la recepción de todos esos manuscritos. Se hacen convocatorias para poder conocer quién está interesado de acuerdo a las líneas temáticas también que puedan impactar a un país, primeramente. Entonces, todo eso tiene que ir alineado para poder tener un objetivo de cambio social. Y con ese objetivo que cada producto editorial quiere llevar a dar sostenibilidad, eso es otra palabra muy importante, que el producto editorial sea sostenible. La importancia es que cuando nosotros hagamos esa recepción, tengamos la metodología, por ejemplo, de revisiones estrictamente especializadas de cada uno de los manuscritos. Entonces, en este proceso se llama revisión. Estas revisiones son especialistas que pueden valorar nuestros manuscritos de acuerdo a la estructura que nosotros manejemos o criterios que manejemos dentro de la editorial. Entonces, si estamos hablando de manuscritos que van a ser artículos científicos, en este caso, tiene que tener una estructura, por ejemplo, de artículo científico con su metodología, resultados, hallazgos, y más que todo, el especialista va a garantizar que el contenido sea original, novedoso, también que sea, que no tenga plagio, y ahora también con la IA si tiene algún porcentaje de IA. Entonces, para poder garantizar todo eso en este proceso de revisión, también nos apoyamos de herramientas como de plagio. Hay una que nosotros utilizamos que se llama Strike Plagiarism y también otra que se llama Turnitin, que son herramientas sí de paga, pero que eso garantiza también a que nosotros se nos sea más confiable el proceso
y que podamos tener un análisis de, por ejemplo, de la cantidad de plagio que tiene o de similitud, que lo podemos también nombrar de esa forma, y también la cantidad o el porcentaje de IA que ha utilizado. Entonces, cuando nosotros entramos en esa parte de revisión inicial de la editorial, con el manuscrito, valoramos todo eso para pasarlo al especialista. Entonces, el especialista, él ya nos dice, sí, está de acuerdo a sus criterios editoriales, pero también está de acuerdo a los criterios de la metodología científica universal. Entonces, garantizamos en ese punto de revisión que el manuscrito tenga esa importancia y que también tenga, digamos, pueden ser los indicadores de desarrollo sostenible, por ejemplo, que puedan llegar a tener un impacto social o que quieran como dar resultados a una problemática que se está dando dentro de un país. Entonces, cuando ya tenemos todo ese tipo de calidad garantizada, ya pasamos al siguiente proceso, que es la parte de corrección de estilo. Esta corrección de estilo a veces nosotros apoyamos al autor también en cómo expresar su manuscrito, su artículo en formas, en una lectura entendible, ¿verdad? También entendible, académica, con buena sintaxis, redacción. Entonces, cuando ya pasa a esta parte de corrección de estilo, garantizamos una redacción que sea legible, correcta gramaticalmente y que también pueda llegar al alcance de nuestro lector. Y nuestro lector, pues, es nuestro objetivo o nuestro público meta para que podamos tener mayor impacto en nuestras publicaciones. Entonces, acá la pregunta es la importancia, es más que todo garantizar de que todo este proceso sea ético, transparente, claro, y que todo lo que nosotros vayamos a publicar tenga todo ese proceso para que nuestros lectores tengan la información verídica sin trastocar, ¿verdad? A fondo, pues, todo lo que ellos escriben, sino de que transformarla a lo que debe de ser un producto real y que pueda impactar. Interesante. Tati, hacemos una breve pausa y ya volvemos con nuestro segundo bloque de la entrevista del Informe Podcast. Ya regresamos. Ciencia y música en perfecta armonía ingresan a tu vida llenos de energía, conectando El Salvador en cada estación. Radio Supernova, sube el volumen ya. Ciencia y música juntos en un solo lugar. Desde la tierra del volcán nunca pararás. Con funky latina siempre a disfrutar. Estamos de regreso con Tatiana Aguilar, quien es experta en el tema de bibliotecología, y estamos hablando sobre la relevancia del proceso editorial científico. Tatiana, yo te quiero preguntar algo que es muy común leerlo cuando hay recepción de artículos, sobre todo en revistas o para un libro de conmemoración, siempre se dice que habrá una revisión por pares. Esta revisión por pares, ¿nos puedes explicar detalladamente de qué trata? O lo otro que entiendo que es un filtro de calidad que se llama doble ciego. ¿De qué trata esto? Prácticamente esa es una revisión, es un tipo de revisión, porque hay diferentes tipologías, pero esta es cuando tenemos a dos especialistas que ellos no conocen a nuestros autores y los autores no conocen al revisor. Entonces, el único contacto es el editor que está haciendo como todo este tipo de recepción o comunicaciones con ambas partes, y estamos como haciendo como las entregas o los resultados o los comentarios que nos dicen los revisores a los autores para que el manuscrito pueda tener como la mayor calidad. Calidad tanto en el contenido, calidad también tanto en la estructura metodológica que se vaya a aplicar, también en la parte gramatical, como lo habíamos comentado anteriormente, hasta llegar a su publicación. Entonces, esta revisión por pares también se le llama doble ciego para poder entender que es lo mismo. Okay. Y en ese sentido también hay una revisión simple, y en esta pues solamente consiste en un revisor.
También hay una revisión abierta. En esa revisión pues ya se conoce quién es el autor. El revisor conoce quién es el autor y el autor conoce quién es su revisor. Esta práctica pues no es muy común, pero sí existe, ya lo han hecho. Por ejemplo, unas revistas de Costa Rica sí lo hacen a través de una revisión abierta, a través de la plataforma, como lo comentábamos en OJS, que es el gestor de las revistas digitales. Internamente, esto nos apoya a nosotros el software para poder ir viendo cada una de las fases, tanto del envío, de la recepción, también en la parte de revisión, producción, y pues ahí se van como notificando como los comentarios, tanto de los autores, de los revisores. Entonces, con esto están estas 3 tipologías de revisiones, pero la más común y la más que puedo yo pues decirle que es la mejor es la doble ciego. Entonces, porque esta garantiza y que no se ponga como en hecho quién es mi revisor y vamos a ver qué pasa, sino que es la más transparente. Entonces, también acá el editor tiene una responsabilidad muy grande porque debe de tener en el cierto momento de la revisión, tiene que tener mucho cuidado para que no se vaya a filtrar esta información. Entonces se prepara el manuscrito para que ambas partes no conozcan algún comentario. También en Word se prepara ahí alguna técnica para quitar ese tipo de quién lo realizó, ¿verdad? Entonces es bien importante la función del editor pues es bien importante porque así nosotros no damos información de la que no es en este proceso. Y Tati, quisiéramos saber cuáles son aquellos criterios más universales que se tienen en cuenta para admitir un artículo. Es decir, cuáles son los puntos observables donde se detienen, digamos, con lupa para decir este artículo o esta publicación sí pasa y esta no. Sí, quizás el más habitual es la originalidad. La originalidad, porque en muchos casos cuando está en este proceso hacemos la búsqueda en diferentes tipos de motores o revistas y pues ahí sale, ya se publicó en tal lado. Desde por ahí nosotros decimos, no, ya no es un manuscrito original, pues ya no se procesa. Y el otro aspecto es que si no hay una metodología clara o si no han tenido como los criterios claros o lineamientos de la revista. Entonces, si son demasiado graves que no los ha cumplido, pues se hace el rechazo totalmente o se hace la indicación que se pueda modificar si en algún momento se puede hacer como rescatar el producto, pues el objetivo de la investigación. Pero si ya nos pasamos a la base de cómo crear los criterios de calidad dentro o de evaluación dentro de la revista, nos basamos tanto en estándares internacionales. En este caso tenemos Latindex, que es una base, una indexadora que pues nos da criterios de calidad. Por ejemplo, son 38 criterios, tanto de cómo tiene que estar reunido el comité editorial, cómo tiene que ir la parte del contenido, también la revista electrónica, qué criterios tiene que tener, el software, qué criterios debe de tener también. Entonces, en todo eso, las revistas toma el abstracto y hace sus lineamientos de acuerdo a criterios internacionales, pero también otra base que es muy importante es DOAJ, que este es el directorio de revistas en acceso abierto y nos ayuda bastante a poder dar como seguimiento a estos criterios. Entonces, cuando vienen los manuscritos hacia nosotros, el principal criterio que debería de respetar es la originalidad y que no haya tenido plagio. Interesante. Te pregunto esto y aquí me quiero detener en un proceso que me llama la atención y quiero pedir tu opinión profesional, porque en algunos lugares, me imagino que los conoces a nivel nacional o internacional, cuando se pide un trabajo de graduación, cuando se pide una tesis, de repente está como, se fomenta mucho que el estudiante de pregrado cite a los autores, pero de repente hay
una sobrecitación, si cabe el término, donde pareciera que todo es lo que dicen los autores, pero no hay un criterio del estudiante investigador o del grupo investigador. Y pareciera ser que algún sector de la academia dice que así está bien, pero no se está primando justamente esto que mencionas, la originalidad, el criterio que se ha formado de parte del estudiante, sino que lo que hay es prácticamente como dijo el autor, pero nunca ves, o muy poco ves, de qué dice el estudiante que está optando a un título con ese instrumento, de su criterio, de su formación como investigador. ¿Qué nos puedes mencionar al respecto? Sí, eso es bien importante. Más que todo se miran en estos proyectos de grado, de pregrado, y pues lo principal es tener bien claro la estructura o el estilo que se va a aplicar. Uno, en los criterios está que debemos de utilizar normas para citas y referencias. En este caso, el más común son las normas APA, séptima edición. Acá vamos por ediciones también, porque es bien importante tener la edición que vamos a poder tener en práctica. En muchas instituciones todavía no están como actualizados estos procesos. Te digo porque a veces puede haber confusión tanto de la institución con el alumno. ¿Ok? O también si la revista o el lugar donde se va a publicar no tiene dice, tiene que aplicar las normas APA séptima edición. A veces solo lo dejan, apliquen normas APA, pero edición hay 1, 2, 3, hasta las 7, vea. Entonces, en este caso hay que ser bien claros con este criterio que se debe de aplicar la última edición de las normas APA. No solamente hay este tipo de estilo de normalización de citas y referencias, está la Vancouver, la IEEE, hay diferentes, Chicago, entonces aquí va a depender uno de los criterios que cada editorial tenga o cada proceso de publicación se tenga. Entonces, ahora continuando con la parte del contenido que los estudiantes o el investigador, el autor tenga, debe de garantizar que tenga hallazgos, o sea, propios, que sí hay una parte de introducción que lo podemos ver en toda la parte de la metodología o la estructura de la investigación. Se puede agregar lo que son algo histórico, referenciar algo de qué es lo que dice esta persona para tener bases. Entonces, ahí se puede hacer citas, pueden ser citas textuales, pero es respetando la estructura que nos dice las normas APA, por ejemplo, en este caso, o las normas que utilicen, pero tanto en las conclusiones o en los resultados, pues tiene que ser un criterio propio. Y acá pues ya nos confundimos en que también en los resultados vamos a tener citas. Y eso es clave. Nosotros cuando ya vemos que hay citas dentro de estos resultados, no, esto no, vea. Entonces, acá la investigación se trata que sí podemos utilizar tanto diferentes fuentes de investigación, que para eso también se ha hecho todo este tipo de creaciones, de artículos o lo que sea, pero sí tenemos que tener nuestro conocimiento para poder aplicarlo tanto en nuestra investigación. Y no es correcto. Ya entramos también en este proceso de las similitudes y tanto estas herramientas que nos ayudan a poder detectar el porcentaje de similitud o plagio. Entonces, también estos criterios lo tienen las editoriales que pueden decir, aplicamos el 5% de similitud en este artículo, en este manuscrito. Si se pasa más de 5%, ya lo rechazamos. Entonces, ese es un criterio que se debe tener bien claro en todos estos procesos y a veces puede tener un 67%. O sea, si ya tiene más del 50% es porque todo es recopilado de diferentes fuentes, como lo que tú decías, Will. Entonces, en este caso, sí hay posibilidad de hacer un parafraseo, que es lo más indicado, es lo que puede utilizar el estudiante, el autor.
O sea, no poner todo textual, y si lo va a poner textual, respetando las normas de acuerdo entre comillas, ¿verdad? Si son más de 40 palabras, si son entre 40 palabras, son entre comillas, si no, pues aplicamos el otro párrafo si son más de 40 palabras y así. Entonces, hay diferentes tipos de citas, entonces hay que aplicar la estructura. Y estas herramientas, cuando ya nosotros aplicamos, baja el porcentaje. Entonces ya la misma herramienta sabe cómo se debe identificar la estructura, nos dice, sí, ya bajó el porcentaje de similitud o de plagio, ya usted lo puede como publicar de acuerdo a los criterios. Ahora, si no tenemos estas herramientas que nos ayudan, también tenemos el ojo crítico, ¿verdad? Tenemos el manual. Entonces, buscar diferentes fuentes confiables que estén hablando de la estructura, estudiemos la fuente, que los editores o los revisores que vayan a hacer este tipo de subsanación o de revisión, pues tengan el conocimiento de cómo aplicar cada una de estas normativas para poder saber si es una cita textual, si es una cita parafraseada, y también si ha aplicado las referencias. Otro error muy grave en este caso es que colocan la referencia, no colocan la cita, o colocan la cita y no colocan la referencia. Entonces, aquí es colocar cita y referencia, cita y referencia. Entonces, eso es como una parte bien importante. En las instituciones, algo bien recomendable es que cada institución, ya a nivel de educación superior, deben de tener formaciones especializadas para este tipo. Entonces, acá los estudiantes, los autores, los investigadores pueden alinearse tanto a cada una de las instituciones de educación superior, tanto en el país y también en otros lados, que dan ese tipo de talleres. Entonces tenemos videos, también hay una parte de video en YouTube, por ejemplo, que está su canal de normas APA, que también se puede ir viendo, y pues hay una serie de cómo aplicar ese tipo de estructura. Importante esto que decimos, y no me quiero ir al corte sin subrayar la parte de estimular la originalidad, Tati, porque te lo digo por experiencia propia y cercana. De repente, pues, he visto trabajos, me imagino que también los has visto, justamente con este comentario tuyo, porque me imagino que habrás visto, yo lo he visto, casos donde hay si cabe el término, un abuso de citar a autores, pero no ves el criterio de quien ha hecho la investigación, ¿verdad? Se toma un tema de un grupo de 3 estudiantes y ves todo el trabajo lleno de citas de autores, pero no ves el criterio, no ves la redacción del estudiante que está postulando para ser profesional. Y eso a mí en lo particular, como comunicador, me llama la atención. No sé de tu parte como investigadora y como editora, no sé qué opinión te merece para subrayar ese punto en particular. Sí, es bien importante como ver la aplicación tanto de la metodología científica que se ha adquirido, y también en ese sentido cómo lo va a plasmar dependiendo al producto que se vaya a publicar. Entonces, en mi experiencia, sí es como un poco, digamos, en ese sentido de ir acompañando tanto a los investigadores, porque te digo, o sea, sí se le hace o se le apoya de acuerdo a la editorial y se le da un veredicto. Allá nosotros apoyamos tanto al investigador o al autor que vaya a postular con nosotros y damos un veredicto del por qué nosotros rechazamos el manuscrito y que lo pueda ir mejorando. Entonces, tanto nosotros como las editoriales, bueno, en mi caso, tratamos de realizar ese tipo de veredicto o retroalimentación más que todo. Entonces ya nosotros le decimos en qué parte de la estructura necesita más refuerzo y qué tipo de cambio debe de realizar. Entonces, en otras editoriales, por ejemplo, las que son pagadas y que le cobran todo el procesamiento editorial, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí solamente te dicen rechazamos. Pero en la parte de las revistas en acceso abierto o también de repositorios de acceso abierto que ya tengan como una funcionalidad de publicar en esta misma modalidad,
lo que hacen es realizan el veredicto, verifican dónde está la parte o el punto débil para poder que el autor pueda animarse también, ¿verdad? O sea, animarse que pueda utilizar las normativas, que pueda utilizar, digamos, identificar bien la metodología, e identificar también la parte de la originalidad y que en los resultados pues diga qué hallazgos ha obtenido, o sea, qué va a ser el cambio social o el impacto que va a tener su investigación con respecto a los nuevos conocimientos. Entonces, a veces nosotros cuando ya entramos en esta parte de revisión, si no hay un conocimiento, pues sí, lo mandamos de nuevo al autor y le decimos, en ese momento no, vamos a rechazar su propuesta porque no hay un contenido o un conocimiento nuevo porque ha tenido, por ejemplo, muchas citas o no ha aplicado las normas. Y Ujú. también otro caso que aquí aplica, que lo quiero mencionar, es la autocita. La autocita, es decir, que si yo soy investigadora y todo lo que estoy hablando es de otras investigaciones que yo he hecho, no hay un nuevo conocimiento, sino de que también estamos inflando datos, porque eso, si se llega a publicar, pues obviamente le va a generar otra cita a este autor, esa es una mala práctica. Entonces acá sí puedes mencionar que se yo una investigación atrás, pero tiene que ver de diferentes fuentes, porque esto es democrático, la ciencia es democrática, el conocimiento es algo democrático, que no tenemos que encajarlo a solo generar números. Correcto. Entonces, volviendo a la originalidad, los estudiantes pues tienen que ir teniendo su criterio propio. O sea, verificando de acuerdo a las investigaciones que ha hecho, ir viendo qué es los resultados de acuerdo a los objetivos estén aplicados, ¿verdad? Estén como en relación los objetivos con los resultados para ver si lo que usted ha hecho en toda la investigación pues sí va a tener un nuevo hallazgo. Entonces, quizás acá, más que todo, la recomendación sería para los editores o aquellos que están revisando, pues que no dejen pasar esto, que siempre tengan una retroalimentación con el autor y que en cada punto de la estructura de lo que vayan a publicar, pues tengan una retroalimentación y qué es lo que le hace falta, pero también decirle qué es lo que puede hacer. Entonces, porque a veces nos quedamos, sí, me rechazaron, pero ¿por qué, vea? Ajá, entonces también de nosotros la responsabilidad de editores en decir, si vamos a revisar un manuscrito, tenemos que ofrecerle una retroalimentación a nuestros autores. Interesantísimo. Pati, hacemos nuestro segundo y último corte y seguimos con más de nuestra entrevista de El Informe. Ciencia y música en perfecta armonía ingresan a tu vida llenos de energía, conectando El Salvador en cada estación. Radio Supernova, sube el volumen ya. Ciencia y música juntos en un solo lugar. Desde la tierra del volcán nunca pararás. Con funky latina siempre a disfrutar. Estamos de regreso para nuestro último bloque. Estamos con Tatiana Aguilar hablando sobre el tema de la relevancia del desarrollo y del proceso editorial científico. Así que, Tatiana, queremos hablar ahora sobre cómo este proceso editorial científico ayuda a generar confianza de las investigaciones hechas en la sociedad, cómo esto fortalece la confianza de las personas, de los estudiantes, de la población en general sobre un hallazgo, sobre un tema histórico, sobre ir a una fuente para tener antecedentes de un proceso investigativo en particular. Principalmente en este proceso, todo lo que se vaya a publicar, pues ya tiene como todo este proceso de calidad que se debe de garantizar por cada una de las editoriales o instituciones que publiquen. Pero digamos, el impacto o que lo que nosotros debemos de ir concretando es que cada hallazgo debe de dar un seguimiento. No nos quedemos como solo se publicó y ya, ¿verdad? Sino de que darle un seguimiento a través de la comunicación científica, que pues hemos estado como promoviendo todo ese tipo de aspectos
y que en cada institución pues tenga un seguimiento de acuerdo a estrategias de comunicación científica y también pues también hay una parte de difusión que se debe de hacer. Entonces, cuando nosotros generamos después una estrategia de comunicación científica, podemos trasladarlo a indicadores o los KPIs que se le pueden decir para poder ir viendo si nuestras investigaciones han generado el verdadero impacto. Entonces, cuando hacemos estas estrategias, nos vamos a los puntos focales que sería nuestro público meta. Entonces, ya nuestro público meta, ¿a qué comunidad va a impactar nuestra investigación de salud, por ejemplo? Entonces, si estamos hablando acerca de la Junta de Vigilancia, porque hace poco publicamos un artículo de eso, de la Junta de Vigilancia de Salud, en la parte de enfermería, entonces, ¿cómo va a impactar en los estudiantes que estudian enfermería? Entonces, nos vamos a nuestro público meta, que serían los estudiantes de enfermería de X institución o de a nivel nacional, identificamos qué institución tiene más estudiantes que van en esa carrera y ya vamos a comunicar lo que fueron estos hallazgos. Esos nuevos hallazgos o si es nuevo, porque a nivel nacional pues es poco lo que se hace bien especializado, ya lo comunicamos, lo transmitimos, identificamos a la cantidad de población que haya, que se le va a trasladar la información. Pero aquí hay un punto bien importante. Si vamos, hay que hacer una evaluación previa de cómo iniciamos en el conocimiento y cómo finalizamos en el conocimiento para conocer si en realidad nuestro público ha captado pues los hallazgos que nosotros hemos obtenido de la investigación y que nuestra autora también pueda posicionarse o tener como esta parte de poder decir, vamos a compartir este tipo de investigación porque va a ayudar a nuestros estudiantes de enfermería para conocer sus derechos y deberes en la parte de la Junta de Vigilancia de Enfermería. Entonces, cuestiones así son estrategias que se deben de implementar después de publicar. Entonces, para poder garantizar que el conocimiento sí se ha impactado en nuestra sociedad y más que todo a las comunidades que nosotros queremos impactar. Interesante. Tati, vamos entrando a la fase final y preguntarte por el tema de inteligencia artificial, que sabemos que ya es una práctica cotidiana, ya está siendo de uso masivo entre nuestra sociedad en los distintos aspectos laborales, estudiantiles y en otros procesos, por supuesto, de investigación científica. Y preguntarte, ¿cómo, es decir, la inteligencia artificial podemos verla como un aliado para el proceso editorial científico y cómo sacarle el mejor provecho? Porque creo que la discusión ya no es si es algo positivo o no positivo o negativo, porque sabemos que toda herramienta depende del uso que nosotros le demos. Entonces, ¿cómo podemos optimizarla para sacarle un mejor provecho, obviamente, dentro del proceso que se hace para para editar, mejor dicho, los procesos científicos? Claro, esta pues es nuestro aliado. Yo no lo veo como un enemigo, más que todo es un aliado de tiempo, también que nosotros podemos como orientar. Prácticamente nosotros es nuestro criterio el que debemos de ir dándole a la IA, de cómo ir dando las pautas de lo que nosotros queremos. Entonces, en la parte del proceso editorial lo podemos utilizar en infinitas cosas. Tanto cuando hacemos la recepción de los manuscritos, el autor también, nosotros le podemos dar un criterio a ellos o un apartado de la cantidad de IA que ha utilizado. Porque puede ser que ellos han utilizado IA para hacer traducción, ¿verdad? O sea, en la parte del resumen o el abstract que le dicen, de las palabras claves, del título, que esos son como motores de búsqueda que nos apoyan a nosotros en la web para poder dar mayor alcance. Pero en este caso, el autor ya ha declarado que ha utilizado IA para ciertos aspectos. Entonces,
Eso es como un pequeño ejemplo, pero ya en el proceso editorial a veces no tenemos como muchas personas definidas en todo el proceso, ¿verdad? A veces tenemos que sacar los editores una parte creativa, como de diseño, como de, qué sé yo, una parte de cómo crear estrategias. Entonces, aquí podemos nosotros utilizar la guía de cómo armar diferentes tipos de planificaciones. Por ejemplo, un calendario de eventos, de difusión. O sea, nosotros tenemos que garantizar o hacer primero la búsqueda de qué eventos son los más importantes. Entonces, ya nosotros le podemos apoyarnos en la guía. Después de la publicación, hazme o realízame un calendario para poder hacer una difusión y cómo lo debería de aplicar. Entonces, pero en este caso nosotros ya lo evaluamos y ya nos facilita un poco de poder ir implementando ese tipo de calendarios o estrategias. Otro aspecto que también se mira en la parte de la producción editorial, tanto del libro comercial, es que pueden ayudar a tener, digamos, tener como más comunicación con el lector. Hay newsletter que ayudan a tener como ese tipo de comunicaciones y la IA pues ya dándole como los parámetros realizados nos pueden hasta acumular la recepción de contactos para ir aumentando nuestro newsletter. Y también que nos puedan dar como mensajes automáticos para que estos nos puedan servir como asistentes. Entonces, acá hay que verlo también en la ventaja de que si nosotros vamos a automatizar algún proceso, que también utilicemos la IA como un tipo de asistente que lo podamos conectar y que pueda ser, digamos, como en la forma más efectiva a la comunicación. En las revistas también hay un asistente, si tú te has fijado en las revistas, abajo ahí dice, pregúntale a tu asistente Tati, por ejemplo. Entonces ya mi asistente Tati te dice, ¿dónde puedo encontrar un artículo que hable acerca de la educación superior en esta revista? Entonces ya te da como las alternativas. Tú lo puedes hacer en el buscador, ¿verdad? Pero ya nuestro asistente con IA nos apoya a poder definir cuál es el que te podría recomendar de acuerdo a lo que estás buscando, etcétera. Otro aspecto muy importante que se ven en las revistas es utilizar IA para poder tener un servicio de valor agregado a nuestro software de publicación. Es de cómo utilizar esta comunicación de lenguaje de señas con IA, con un avatar. Entonces, ahí nosotros podemos ir utilizando todos estos tipos de tecnología y la IA para poder facilitar y tener una mejor comunicación con otros. Ahora nosotros aplicamos en nuestras revistas con la IA de que nos pueda hacer como el podcast, más que todo como la voz del abstract, ¿verdad? En inglés y en español. Y ya nosotros colocamos el producto de audio para que lo puedan escuchar, para que las personas que no tengan la posibilidad de leerlo, que puedan escuchar el abstract y si le interesa, pues que lo baje. Perfecto. Tatiana, ha sido un tema muy interesante que nos queda corto el tiempo para seguir hablando porque hay muchísimo que hablar y sin duda creo que tendremos que hacer una segunda parte, amplificar este tema que si no me dejan mentir, esto no se aborda en los medios de comunicación masivos, incluso en los medios de comunicación a veces institucionales no se toma el tiempo para verificarlo, para ponerlo en agenda, para que se hable sobre cómo el proceso editorial no solo guardar la información, sino todos los procesos de calidad que permiten precisamente tener ese acceso, ¿no? Esa parte del derecho al saber, al conocimiento, que hemos podido explorar un poco contigo. Quiero agradecerte muchísimo tu valioso tiempo de estar con nosotros en el Informe Podcast y a través de Radio Supernova Ciencia y Música que van a poder escuchar esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Will, y a todos los escuchadores. Perfecto. Y gracias a ustedes por estar pendientes siempre de la entrevista del Informe Podcast. Yo soy Wilber Monterrosa desde San Salvador y les invito a una nueva emisión del Informe Podcast con un nuevo tema siempre de ciencia, tecnología, medio ambiente, salud desde El Salvador. Hasta entonces.
El Informe Podcast. Periodismo científico.